de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que les insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo: ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado: por desgracia no tiene hijos, y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó, y ella se dijo: en esta época tú estarás embarazada, estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realizas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo que ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Ustedes son un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Anuncien las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Bueno, mañana vamos a encontrarnos nuevamente con estas lecturas, así es que yo hoy voy a tomar solo una de las partecitas, como debe ser, para no alargarse uno tanto. Voy a centrarme hoy en esa expresión de Jesús acerca de la cruz. El que no tome su cruz de cada día y me siga, no será digno de mí. La cruz ha tenido tantas interpretaciones. En principio, la cruz es una maldición. Es la peor de las muertes en la antigüedad y no es de origen romana. La crucifixión se la inventaron los fenicios, de donde la tomaron los romanos, por supuesto. Y consistía en ponerle al reo, al condenado, el travesaño horizontal sobre los hombros y solían en principio clavarle las muñecas. Y así lo llevaban. Luego alzaban ese travesaño con la persona colgando ahí de sus muñecas, que también las ataban con una cuerda.
y encajaban ese travesaño en una muesca que tenía el palo vertical. Y así esa cruz formaba una tau, como la cruz franciscana. Había cruces que llegaban al ras del piso, pero en lugares descampados, que generalmente era donde crucificaban, pero cercanos a una ciudad. Entonces hacían las cruces más altas para evitar que los perros llegaran a comerse y a desgarrar el cadáver, porque las cruces las dejaban allí. De hecho, cuando Jesús era niño, allá en Nazaret le tocó ver una crucifixión terrible de miles, bueno, muchos crucificados. Era un espectáculo macabro, terrible. La cruz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios decidió asumir la cruz como el modo de redención? ¿Y por qué Jesús dice esa expresión tan extraña para los judíos? El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. ¿Qué es la cruz? Y comúnmente, obviamente, precisamente por ser la cruz algo tan macabro, tan terrible, un suplicio espantoso, muchos la identifican con lo malo, con la crueldad de la vida. Entonces, así hay una variedad de cruces, porque Jesús obviamente está utilizando la metáfora de lo que Él va a realizar en sí mismo y que va a convertir eso en el signo más grande de la entrega, de la donación total. Pero la cruz es algo más espiritual y también en la vida. ¿A qué se refiere Jesús con la cruz? Y cuando estudiaba teología aquí en esta misma universidad donde ahora vivo y trabajo, entendí el sentido profundo de la cruz. Y creo que eso es lo que va a iluminar la vida de ustedes ahora. Jesús escoge la cruz precisamente por ser un instrumento de ejecución nefasto, totalmente cruel, y lo que Él quiere es convertir algo que es totalmente despreciable, negativo, aterrador, y darle un sentido diferente, transformarlo. ¿Cuál es el origen de esto? Cuando el Padre Dios ve que la humanidad está perdida por el pecado y que las consecuencias de eso es precisamente la muerte, que es signo, esta muerte física es signo de la muerte eterna también. Dios, el Padre, decide salvarnos y no dejarnos a nuestra suerte, aun cuando, fíjense ustedes, lo merecemos. Porque Dios no patrocina la impunidad. Y que hay consecuencias del pecado, las hay. Encomienda la misión al Hijo, la misión del Hijo, que es que venga a salvarnos. El Hijo dice sí al Padre. Recuerden que el libro del Génesis nos habla de que esta maldición de la muerte y del sufrimiento, el sufrimiento humano, es consecuencia de un no que finalmente le da la primera pareja de la historia bíblica de salvación a Dios. El no de Eva, el no de Adán, trajo la muerte, la desobediencia. Entonces la obediencia tendría que ser el primer modo y siempre va a ser la reina de las virtudes que nos va a llevar a nosotros, que va a llevar primero, la obediencia del Hijo nos va a redimir. La obediencia del Hijo. Entonces, cuando el Hijo dice, sí, voy a salvar a la humanidad, tenía que encarnarse. Entonces, el sí del Hijo llevaba implícita la cruz como consecuencia. Entonces, asumámoslo así. ¿Qué es la cruz? Es la consecuencia de un sí dado al Padre por parte del Hijo, y de nosotros a Dios. Y segundo, y esto es muy importante,
es el creyente que a la imagen de Cristo llega hasta el final su misión. Asumir la cruz es no ser mediocres, es no rendirnos. Entonces, veámoslo en perspectiva existencial. Cuando nosotros damos un sí en un altar, por ejemplo, con una persona con la que nos casamos, eso tiene sus implicaciones, porque no va a ser fácil. Siempre recuerdo las palabras de San Benito. A nosotros que somos célibes, que vivimos en comunidad, esta vida no es fácil. Y tampoco lo es para los que se casan. Pero una vez que damos un sí al Señor, tenemos que asumir las consecuencias de ese sí. Y es que la vida conyugal no va a ser fácil. Y que la razón para casarse no puede ser simplemente que estemos enamorados. Tiene que trascender ese amor del eros al amor ágape. De tal manera que cuando ya no haya pasión, ya no haya gusto, y cuando los defectos del cónyuge empiecen a emerger y empiecen a sacar las garras y los dientes y todas las cosas, uno tenga que decir, yo dije un sí y me mantengo en ese sí. Cuando esa pareja decide casarse, tener un hijo, ese sí a la vida implica llevarlo hasta el final. Yo tengo un hijo y no lo voy a abandonar a su suerte. No puedo renunciar a mi responsabilidad de ser padre. Y sucede, padres que abandonan a sus hijos, que se desentienden de ellos. Tendrán razones para justificarlo. Entonces, cuando yo doy un sí, implica que yo voy a llevar hasta el final ese sí. Y ese sí que le doy a Dios también en el bautismo. Pero es que yo era un niño y no tenía uso de razón. El Espíritu Santo lo confirma a usted y usted también confirma su adhesión a Cristo. Eso entonces es la fidelidad hasta el final. De eso se trata la cruz. La cruz entonces no la veamos simplemente. La fidelidad implica ser cruz cuando yo la asumo. Mire, hay un escritor griego que decidió no creer en Dios, que no le importaba creer en Dios, no tenía cómo afirmarlo o negarlo, no me interesa ese cuento de Dios. Sin embargo, escribió. Estaban a Nico Kazantzakis, ¿usted por qué admira y ama tanto a San Francisco de Asís? Él dijo, porque él descubrió la piedra filosofal. Los alquimistas pretendían encontrar una fórmula, una piedra que convirtiera el metal más vil en oro. Ellos querían convertir esos metales inservibles en oro. Esa era la supuesta piedra filosofal. Y utilizando esa metáfora, Nico Kazantzakis de San Francisco la encontró. ¿Por qué? Por eso, el pilar de la espiritualidad franciscana se sustenta en la cruz de Cristo, tanto como en el misterio de la encarnación y cruz. ¿Y qué fue? Que es la capacidad que hizo San Francisco. Fue un hombre alegre, y no crean ustedes que no tuvo problemas, por supuesto que los tuvo, pero ¿qué hizo él? Tomar las dificultades de la vida, esas cosas incómodas, y encontrarle un sentido en Dios para su gloria y para su salvación. Y eso implica la cruz. En vez de quejarme por las cosas que me ha tocado vivir y que se derivan de los sí que constatan la cruz como medio de redención,
darle un sentido positivo a algo que en realidad no lo tenía ni lo tendría de no ser por Él. Cuando en esa cruz entregó su vida toda, entonces la cruz implica que tú asumas con pasión cada decisión importante que tomes en tu vida. Cada decisión, oye, no te tomes a la ligera el paso al matrimonio, no te tomes a la ligera el paso a ser padre o madre, no te tomes a la ligera los proyectos que estás creando en la vida. Consúltalos con Dios, conságraselos a Dios y cuando en Dios tomes esa decisión, no renuncies a ella sin Dios. Hasta para renunciar a ella, si es que crees que no puedes con esa cruz, consulta a Dios. Y entonces encontrarás que la cruz se convierte en un camino extraordinario de salvación, de gloria. Y encontrarás que las cosas difíciles de la vida, aún los problemas económicos, la enfermedad y todo aquello que implicaba el sí a la existencia, porque también están los que renuncian al sí a la vida con el suicidio, por las razones que los lleven a ello. Pero no todo el mundo lleva a término el sí de la vida. La acción de Jesús a seguirlo cargando con la cruz es a llevar un cristianismo que no sea mediocre, no un cristianismo light, no un cristianismo made in China, un cristianismo auténtico. El cristiano, a imitación de Jesús, lleva hasta el final los proyectos que tienen que ver con Dios, el proyecto de la vida, el proyecto de la existencia propia, el proyecto del ser cristiano, el proyecto del matrimonio, el proyecto del ser sacerdote, el proyecto de la vida religiosa, el proyecto de ser padre y todo lo demás. Así es que esa es la invitación de Jesús ahora. Jesús no quiere cristianos mediocres que se rindan, sino que cuando se sientan aplastados lo clamen a Él, que es el cirineo. Y entonces Jesús pasa a ser el cirineo de tu vida y te ayuda a cargar la cruz. Que el Señor nos ayude entonces a estos hermanos que hoy se consagran. Tiene consagrarse a Dios a través de la Santísima Virgen María. Todas las consagraciones que surgen en la iglesia no son sino la ratificación del compromiso bautismal y el compromiso de asumir con mayor radicalidad esa consagración bautismal. ¿Por qué? Porque estadísticamente el cristianismo quizá es la religión más numerosa en Occidente. Sin embargo, ¿cuántos lo somos de verdad? ¿Cuántos retrocedemos ante las dificultades? Cuando llegamos a nuestro Getsemaní y vemos las consecuencias del sí dado a Dios, o sea, la cruz que se nos viene encima. Hoy nos sentimos, yo mismo cuántas veces quise dejar esta vida, muchas veces le he dicho al Señor, no puedo más, no quiero más, hasta aquí llego yo, pero como el que manda es Él, y por alguna razón Él me tiene aquí, pero yo sé lo difícil que es mantenerse, y aún en la vida cristiano, cuando te encuentras ante la tentación, cedes muy fácil. Entonces Dios suscita con el Espíritu Santo en hombres y mujeres de todos los tiempos, sobre todo en los primeros tiempos del cristianismo, las consagraciones. Las consagraciones religiosas y las consagraciones laicales. Dios suscita este tipo de consagraciones para aquellos que dicen, yo quiero retomar el compromiso bautismal con una mayor seriedad, con un mayor compromiso, con una radicalidad como lo exige el Evangelio. Y creo, todos ellos son unos cristianos que viven su compromiso cada día. Se preocupan, me enseñan,
me mandan cositas que yo no conocía, porque se preocupan por vivir, por alimentar su vida cristiana en la oración, se nutren en el estudio de las cosas de Dios y de la iglesia, en conocerla, en profundizar, pero sobre todo en vivirlo. Entonces vamos a acompañarlos a ellos en este momento, en esa consagración. Ellos se han preparado convenientemente durante los días precedentes para hacer esta consagración, y yo sé que lo asumen con mucha seriedad. Por eso vamos a hacerlo entonces en este momento. Aro, Oli, Fernando, Francisco, Magali, vamos entonces, ustedes van a pronunciar allá la fórmula de la consagración, yo la iré diciendo aquí en nombre de ustedes, pero ustedes la van pronunciando ya con el corazón. Así que en este momento estamos en la presencia de Dios y quiero que la hagamos. La imagen de la Virgen está muy lejos, nos la vamos a llevar hasta allá. Ustedes seguramente tienen una imagen de la Virgen allí en sus altares. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en este momento, y los que quieran también seguirla y animarse para hacerla después, vamos a seguir este compromiso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Regálales, oh Dios, y descienda el don de tu Espíritu sobre estos hijos tuyos, Arli, Leonardo, Oli, Francisco y Magali, para que sea tu Santo Espíritu moviendo sus labios, impulsados por sus sentimientos, que han sido abrazados por el fuego de tu Espíritu, de tal manera que lo que digan con los labios ahora lo sientan en el corazón, y en esa integridad de la vida, lo lleven a la existencia cada día, y que fijes en sus conciencias, Espíritu Santo, cada palabra que hoy dirán a través del corazón inmaculado de María, entregándose a Jesús, para que no olvidándolo, lo vivan y sean testimonio de que sí se puede llevar el proyecto cristiano del Evangelio a cabalidad, asumiendo la cruz de este sí que hoy van a dar a través de esta consagración. Yo, tu hijo, tu hija, y aquí cada uno diga su nombre: Arli, Leonardo, Oli, Francisco, Magali. Unido en la respuesta a tu llamada maternal, hago mi promesa de consagración a tu inmaculado corazón, participando así de tu triunfo. Te ruego, querida Madre, que me lleves en tus brazos. Mírenla allá en el fondo. En tus brazos maternales, para ser presentada a Dios, Padre en el cielo, y ser así escogida y colocado al servicio de tu Hijo en forma especial, al aceptar los sacrificios del triunfo de tu inmaculado corazón. En este solemne acto, yo me consagro a tu inmaculado corazón. Yo, como tu hijo, como tu hija, te ofrezco mi sí, al unísono con el tuyo propio. Te ruego que sea fortificado. Y permanezca fuerte hasta el final de esta batalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima, la conversión de Rusia, la tierra de tu más grande victoria, y por medio de la cual vendrá la conversión del mundo entero y el reino de la paz global. Reina de los apóstoles, corredentora, guíame en medio de la oscuridad de este tiempo
en la que los rayos de tu amanecer vienen a dar luz a mi horizonte. Con el refugio de tu inmaculado corazón como mi faro, mándame en los campos, a los campos de batalla con tu espada de la verdad y con la coraza de la virtud para ser su reflejo. Con este acto de consagración quiero vivir contigo por medio de ti todos los compromisos asumidos en mi consagración bautismal. Me comprometo a realizar en mí la conversión interior requerida por el Evangelio, que me libre de todo apego a mí mismo, a mí misma, de los fáciles compromisos con el mundo, para estar como tú, solo disponible para hacer siempre la voluntad del Padre. Quiero confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, mi existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Me comprometo a vivirla según tus deseos, con un renovado espíritu de oración y de penitencia, con la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y el apostolado. Me comprometo a rezar el rosario diariamente. Me comprometo a un austero modo de vida conforme al Evangelio y me comprometo a ser un buen ejemplo para los demás en la observancia de la ley de Dios, en el ejercicio de las virtudes cristianas y misericordia y amor de Dios Padre. Te prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y sus sucesores, como el divino representante de Cristo entre nosotros. Que esta consagración le dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes y almas. Llevar a una realidad el triunfo de su inmaculado corazón para que pueda descender sobre la tierra bajo su pontificado. Como un apóstol de tu triunfo, te prometo, Madre, ser testigo de la divina presencia de tu Hijo en la Sagrada Eucaristía, la fuerza unificante de tu poderoso ejército. Que encuentre convicción, confianza en el único centro de unidad que es el Santísimo Sacramento. Que sea creada por Él en mí una alma de perfección. Ruego que su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh Santísima Virgen de pureza, mediadora de todas las gracias celestiales, habita en mi corazón. Trae conmigo a tu esposo, el Espíritu Santo. Así mi consagración será fructífera por medio de los regalos, gracias y dones infundidos por su llegada. Con el poder de su presencia permaneceré firme en confianza, fuerte y perseverante en la oración y entregada en total abandono a Dios Padre. Que el Espíritu Santo se manifieste sobre el mundo como un murmullo de oraciones a través de la unión de corazones. Amén. Interpretando el sentimiento de la Madre y quedándome corto, pero como sacerdote de la Iglesia, recibo esta consagración que ustedes han hecho a la Madre del Cielo, a Jesús por el corazón inmaculado de María, y les otorgo la bendición de la Iglesia y me comprometo a orar por ustedes en cada Eucaristía, igualmente encomendando a todos los que se consagran para que vivan fiel y cabalmente esta consagración. Que la Santísima Madre del Cielo sea la garante, como notaria también de esta consagración, y los ayude en cada momento cuando por las dificultades de la vida se les olvide o retrocedan o se sientan débiles frente a estos compromisos, los compromisos bautismales en últimas. Y ella lleve a buen término esta consagración para gloria de Dios, uno y trino, de su Hijo Jesucristo, para santificación de sus vidas
y para edificación de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuanto hoy han prometido a Dios a través del corazón inmaculado de María. Vamos entonces a ponernos de pie todos y vamos a orar el credo. Y con este credo vamos sellando esta consagración también. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco, para que siga siendo ese dispensador del mensaje evangélico como vicario de Cristo en la tierra. Oremos. Vamos a decir: Padre misericordioso, escúchanos. Oramos por, Señor, por todos los gobernantes de las naciones, sobre todo aquellos que gobiernan en países cristianos, para que ejerzan su mandato como un auténtico ministerio en la justicia, en la equidad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te presentamos, Señor, a todos los pobres, los necesitados, material y espiritualmente, a los enfermos, a quienes en este momento padecen en su cuerpo la crucifixión también de la vida, y para que unidos a ti, a tu pasión, también sean resucitados contigo y participen de tu gloria en esta vida o en la eternidad. Mejor aún, en ambas. Padre misericordioso, escúchanos. Te presentamos, Señor, a esta comunidad virtual que se une en esta Eucaristía, para que tú aumentes su fe, para que las fortalezcas, para que no los dejes claudicar, para que lleven a buen término el sí dado en el bautismo hasta el final, como lo hicieran tantos mártires de la Iglesia que no retrocedieron por nada, sino que participaron de tu martirio, Señor. Que ellos lleguen así también a participar de tu gloria. Disipa de ellos el temor, el miedo, la cobardía, y fortalécelos en la hora de la tentación. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos especialmente hoy por Arly, Leonardo, Oli, Francisco, Magali, quienes han hecho su consagración a tu Hijo Jesús a través del corazón inmaculado de María, para que sus vidas sean testimonio auténtico de que sí es posible vivir cabalmente el bautismo. Padre misericordioso, escúchanos. Hoy en su cumpleaños, yo te pido que sigas derramando tu gracia, tu espíritu sobre ella, fortaleciendo su fe, esa sensatez con la que vive y asume cada cosa en su vida, esa fe que la lleva a permanecer siempre firme delante de ti, de rodilla, y viviendo su vida con esperanza y con alegría. Bendice a todos los que ama, a Wilson, a sus hijas, a sus nietos. Bendícelos a todos y manténlos en la alegría y el gozo de vivir siempre con tu bendición y con tu presencia. Y a todos estos hermanos, acoge sus necesidades, sus intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.